Coronel, usted me estaba hablando ahora del hecho de que los sandinistas aprenden de los cubanos, aunque Ochoa se va de Nicaragua y se va Pablo Escobar de Nicaragua, los sandinistas aprenden y también se meten en el tráfico de drogas. Claro, porque queda establecido el sistema, quedan establecidas las rutas, quedan establecidas las bodegas, quedan establecidos los vuelos, quedan establecidos los contactos y queda establecido toda la técnica que se ha aprendido y continuamos con ese trasiego de drogas hasta el día de hoy, como yo lo he señalado. Lo que pasa es que después de los 90 se le fue el control al sandinismo porque los oficiales que estaban involucrados fueron retirados y pasaron a trabajar directamente con el narcotráfico fuera. Pero espérese, que me ha dado mucha información. Usted me está diciendo que los sandinistas, explíqueme cómo usted sabe que el sandinismo, los 9 comandantes que estaban dirigiendo el país antes de que Violeta Chamorro tomara el poder y ustedes perdieran las elecciones, ¿cómo es que ese sistema estaba establecido? Dígame las rutas, dígame qué es lo que hacían los sandinistas. Ok, es sencillo. En los años 85 al 90 no hay una sola captura de droga en Nicaragua. Una sola captura de droga, de embarcación de droga, de tráfico de droga, hay ni elementos ni droga. ¿Por qué? Porque nosotros, los sandinistas del poder, estamos protegiendo la ruta de Pablo Escobar. Y como estamos en guerra, nos sirve el pretexto de la guerra para enterrar el asunto, porque no hay acceso a la opinión pública y nadie puede llegar a Nicaragua, porque Nicaragua es un país cercado y cerrado por el sandinismo. Dígame esa ruta cómo era. Las rutas fueron Medellín, Isla San Andrés, Corn Island o Isla del Maíz, Cayos Misquito, Puerto Lempira, a Honduras. Hasta ahí comprendía la primera ruta y la primera responsabilidad de nosotros. La segunda ruta era Medellín, San Andrés, desembocadura del río San Juan, Grayton, se conoce como el puerto de Grayton, hacia Costa Rica por tierra, después Managua, Tegucigalpa y Guatemala por tierra, porque las rutas eran 3, una aérea, una terrestre y una acuática. Esas eran las 3 principales rutas. La ruta más importante de todas era la acuática, porque donde más se carga una lancha de Eduardoño con 2 motores de 250 caballos de fuerza, traslada 2.000 kilos de cocaína y solo se utilizan 6 elementos para trasladar esa cocaína, y está de San Andrés, territorio colombiano, a Nicaragua, 6 horas. Claro, y entonces ahí esa droga obviamente es para los Estados Unidos, para que después pase por México y entre va hacia el norte, va hacia el norte. Hacia el norte va droga y inmigrantes y regresa armas y dinero del sur, del norte al sur. Wow. ¿Cuánto dinero usted cree que el Frente Sandinista hizo en esos años hasta que llegó la Violeta? Unos 300 millones de dólares. Unos 300 millones de dólares. ¿Y ese dinero en qué lo utilizaban los sandinistas? En compra de armamento y en apoyo a los diferentes movimientos guerrilleros, inclusive hasta los argentinos. El golpe que dio Enrique Gorrerán Merlo, que se conoce como el Pelón, fue financiado por nosotros en Argentina en el año 89 al asalto al cuartel de La Tablada. El armamento y los equipos y el dinero para financiar las operaciones. ¿Alguno de los comandantes sandinistas se quedó con alguno de ese dinero que usted sepa? Claro, muchos son millonarios, muchos. Humberto Ortega tiene más de 12 millones de dólares, Bayardo Arce tiene más de 20 millones de dólares. ¿Cómo usted sabe eso, que Humberto tiene más de 12? Explíquele al público que Humberto Ortega era el jefe del ejército, hermano de Daniel. Claro, el general Humberto Ortega es jefe del ejército y tiene invertido eso y tiene grandes residencias, grandes mansiones y grandes detenciones de tierra, igual Bayardo Arce y los otros miembros de la Dirección Nacional, por el tráfico de armas, porque también la droga está vinculada al tráfico de armas. Y en Centroamérica... Explíqueme cómo, para aquel que no entiende, cómo funciona los soviéticos nos entregaron a nosotros 350.000 fusiles nuevos para armar a todo Centroamérica y toda la guerrilla de Centroamérica. Y al no triunfar los movimientos guerrilleros de Centroamérica, todo ese armamento quedó embuzonado. Ese armamento lo necesitaba la guerrilla colombiana y los narcos colombianos. Cambiábamos armamentos por droga y la droga se vendía y viceversa. ¿Qué guerrilleros colombianos necesitaban? ¿Cuál de todos? La FARC. ¿La FARC? Y el M-19 también. Lo que pasa es que el M-19 después se desintegra y queda la FARC solamente. Wow. Sí. Es decir, y Pablo Escobar, inclusive Pablo Escobar llega porque los guerrilleros no quieren hacer trato con él y secuestran a algunos jefes de los carteles y lo querían secuestrar a él. ¿Los guerrilleros de qué movimiento? Del M-19. Del M-19. Hasta después que está en Nicaragua es que Pablo Escobar hace alianzas con los guerrilleros, el M-19 y la FARC, y por eso es que regresa a Colombia, porque le dan seguridad a cambio de dinero y de droga.
La guerrilla del M-19. Se pudo ir de Nicaragua porque ya tenía ya hizo el arreglo, el pacto, el acuerdo con la guerrilla. Claro, entonces ya tenía... Y por eso, claro, porque si no, no se hubiera entonces ido de Nicaragua. Así es, por eso es que se convierten en narcoguerrilla posteriormente a los años 85. Pero fíjese, y el día de ayer estábamos hablando que Pablo Escobar, así comenzamos el programa, que Pablo Escobar estuvo refugiado en Nicaragua durante 8 meses. Sí, el hijo lo confirma, la familia de Pablo Escobar lo confirma, que estuvieron con los hijos, y la amante Virginia Vallejo también lo confirma, y Popeye, que era su escolta personal, que está preso en una cárcel de Bogotá, lo confirma que estuvieron en Nicaragua. Y hay filmaciones, porque los Estados Unidos, la DEA firma a la avioneta La Gorda, que piloteaba el norteamericano Barry Seal, creo que era, y lo graban, y por eso es que se dan cuenta que está esa conexión de Managua en el aeropuerto. Coronel, llega la Violeta Chamorro, pierden los sandinistas las elecciones. ¿Qué pasa después? ¿Sigue el tráfico de droga? Porque sabemos que hubo ahí un momento tenso. Se populariza la droga. Vamos a explicarle al público. Hay un momento tenso donde el ejército sandinista no quiere ceder el poder. Y por eso Violeta Chamorro tuvo que dejar a Humberto Ortega como jefe del ejército durante un periodo. Exactamente, hubieron chantajes y amenazas a doña Violeta. Humberto Ortega le dice a doña Violeta que si lo saca del ejército, Nicaragua va a repetirse nuevamente la guerra y que viene otra guerra y que él no responde por eso. Entonces doña Violeta entra en miedo, entra en pavor y le dice, bueno, ¿cuánto tiempo más querés al frente del ejército? Y le dice 5 años más. Es correcto. Y fue hasta el año 95 que Humberto Ortega deja el ejército y es donde se enriquece más y se vuelve más. Y dígame qué pasa en esos 5 años cuando usted me habla de tráfico de droga de Nicaragua. En esos 5 años se populariza la droga porque salen 25.000 oficiales, salen a retiro. Y son reclutados. ¿Qué usted me quiere decir con que se populariza la droga? Se populariza es que pierde el control el ejército totalmente del vínculo que tiene con Pablo Escobar institucional y se convierten muchos exoficiales, comienzan a negociar directamente con Pablo Escobar y con la guerrilla y muchos inclusive pilotos nuestros se van a Colombia a pilotear las embarcaciones y las naves aéreas de Pablo Escobar. Es decir, el ejército pierde el control de sus oficiales, esos oficiales son reclutados por Pablo Escobar y sale de las manos del control del ejército todo el movimiento de la droga y las armas en Centroamérica, principalmente en Nicaragua. Y por eso es que todos los cargamentos de armas, el origen es Nicaragua. Todos los cargamentos de armas que se capturan en Colombia, el destino es Colombia, pero el origen es Nicaragua. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Y hay guerrilleros de la FARC en Nicaragua protegidos ahora por Daniel Ortega, que ha retornado al poder. Fíjese, le preguntaba el día de ayer y le vuelvo a preguntar hoy, ¿usted no teme por su vida? Sí, temo por mi vida, pero quiero mi país y no quiero para mi país la noche oscura que vimos en los años 80 y por eso denuncio todas estas arbitrariedades. Pero bueno, algunos consideran que, y usted lo puede corregir mejor que nadie, que ya Daniel Ortega no es el mismo, que ahora en vez de ser comunista de línea marxista, leninista, es más bien socialdemócrata, que él se ha dado cuenta que el comunismo de Cuba, la línea de La Habana, no era la correcta y que él quiere algo más para su país. Eso no es cierto. Ahí, explíqueme por qué. Quien ha dicho eso está equivocado, porque Daniel Ortega es fundamentalista, es amigo de los iraníes, del talibán, es de la línea dura del marxismo ortodoxo, el movimiento de Pero él Ortega. Así no se presentó en estas últimas elecciones, si la campaña era de Rosado. Claro, la campaña era para engañar, que él era un hombre convertido, que se había convertido a la religión, que se había casado por la iglesia, que él era un hombre que ya no iba a seguir en esos nexos con el terrorismo, que no iba a seguir el nexo con Cuba, que no iba a seguir el nexo con Hugo Chávez, y fue todo lo contrario, y hoy el pueblo está arrepentido de haber algunos votado por él. Pero él quiere perpetuarse, quiere hacer algo parecido como Chávez y ahí está manejando la Asamblea Nacional para hacerlo, ¿correcto? Ha hecho, sí, de facto ha dado golpes técnicos para reelegirse en el poder. Fíjense, aquí está la información en estos libros. Quería compartir con ustedes para aquel que quiere escuchar un poco más las versiones y las anécdotas y los cuentos y las historias que vivió con los cubanos, sobre todo en el tiempo de los sandinistas. Son estos 2 libros que los vamos a poner en pantalla para aquella persona que los quiera adquirir. Se venden aquí en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. ¿Dónde más? Se venden aquí en San Francisco y en Los Ángeles. Aquí se venden también en la librería de Los Salvat, distribuidora Universal. La librería Universal en el sur de la Florida. Usted regresa a Managua en estos días. Mañana mismo regreso yo.
Y después de haber aparecido en este programa, ¿usted no cree que las amenazas o que la situación se le pueda complicar aún más? Bueno, yo luché contra Somoza y he luchado toda mi vida y voy a luchar contra Daniel Ortega porque Daniel Ortega significa el regreso al pasado a Nicaragua, a un sistema totalitario y represor, y estoy dispuesto a luchar contra él. Inclusive yo soy candidato en Nicaragua a ocupar un puesto de procurador de los derechos humanos. Y es un puesto electo. Sí, un puesto electo por la Asamblea Nacional, y yo espero, si me eligen, denunciar todas estas arbitrariedades de Ortega y abrirle juicio. Le agradezco muchísimo, coronel. Yo siempre he sabido que los nicaragüenses son sumamente valientes y usted es el mejor ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias por haber viajado. Por haberme dado esta oportunidad. No, a usted. Nosotros siempre estamos buscando la verdad, y sobre todo cuando se denuncia al régimen de Fidel Castro, que siempre está tratando de llamar a los hermanos latinoamericanos y demostrarle, o por lo menos presentarse como el salvador de la América Latina. Fíjense lo que hizo con Pablo Escobar. Gracias nuevamente.